Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha generado mucha curiosidad y créanme, la razón por la que vamos a desvelar hoy les va a sorprender de verdad. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de Hande Erçel, esa actriz turca que nos roba el aliento con su talento y su belleza, y vamos a descubrir por qué, a pesar de tener una vida personal que parece sacada de un cuento de hadas, ella ha tomado una decisión muy particular sobre el matrimonio. Si han leído bien, vamos a descubrir la razón por la que Hande revela que no se casa, y prepárense, porque esa razón es de esas que te hacen reflexionar y ver las cosas desde otra perspectiva. Si eres fan de Hande o simplemente te encantan las historias que van más allá de lo superficial, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, quiero pedirles un favor enorme: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que vamos a lo que nos ocupa. Hande Erçel es una figura que cautiva. Su carrera en la actuación ha despegado de forma meteórica, protagonizando exitosas series que la han catapultado a la fama internacional. Pero más allá de su trabajo en pantalla, su vida personal siempre ha sido objeto de intenso escrutinio y admiración. Especialmente su relación con el empresario Demiran Demirkan, con quien comparte una conexión que muchos consideran idílica. Las redes sociales se llenan de momentos tiernos, viajes exóticos y gestos de amor que nos hacen soñar. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cuándo llegará la boda? Parecería el siguiente paso lógico, el broche de oro de una historia de amor perfecta. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, Hande ha sido muy clara al respecto. En diversas ocasiones ha manifestado que por ahora, el matrimonio no está en sus planes. Y esto, queridos amigos, es lo que ha generado tanta sorpresa y debate. No es que rehúya el compromiso, ni mucho menos. Es una decisión personal, meditada y, como les decía, con una razón que nos invita a pensar. La clave de la revelación de Hande reside en su visión sobre el matrimonio y las relaciones. Ella ha compartido que no cree que una ceremonia o un papel oficial definan la solidez o la autenticidad de un amor. Para ella, lo verdaderamente importante es la conexión, el respeto mutuo, la complicidad y la construcción diaria de una vida compartida. Es decir, ella siente que ya está viviendo la experiencia del matrimonio en su día a día con Demiran, más allá de los formalismos. Imagínense vivir el amor en su máxima expresión, sin sentirse atada por convenciones que para ella no añaden valor a lo que ya tiene. Esto es un enfoque bastante revolucionario, ¿verdad? Nos acostumbramos a pensar en el matrimonio como la meta final, el objetivo a alcanzar en una relación. Pero Hande nos muestra que la meta puede ser la felicidad compartida, el crecimiento conjunto y el amor puro, sin la necesidad de etiquetas. En una entrevista reciente, Hande se sinceró y explicó que ve el matrimonio más como una institución que a veces puede generar presiones innecesarias, tanto externas como internas. Ella valora la libertad que tiene para construir su relación a su manera, sin las expectativas sociales que a menudo acompañan a un enlace matrimonial. No se trata de que no crea en el amor para siempre, sino de que no considera que un anillo o una firma sean el único o el mejor indicador de ese para siempre. Ella prefiere enfocarse en cultivar la relación en el presente, en fortalecer el vínculo día a día, y en disfrutar de la compañía de Demiran sin la presión de cumplir con un ritual que, para ella, no define la profundidad de sus sentimientos. Además, es importante destacar que Hande no es una persona que se deje llevar por las tendencias o por lo que debería hacer. Ella tiene una personalidad fuerte y definida, y toma sus propias decisiones basándose en sus valores y en lo que la hace feliz. Ha sido testigo de cómo algunas relaciones, incluso las que terminan en matrimonio, pueden verse afectadas por las expectativas y las responsabilidades que conlleva una boda. Ella prefiere evitar esas posibles complicaciones y centrarse en lo esencial, la conexión humana. Piensen en esto: ¿cuántas veces hemos visto parejas que se casan impulsadas por la presión familiar, social o simplemente porque es el momento? Y luego esas mismas parejas luchan por mantener la chispa, por redefinir su relación fuera de lo que se espera de un matrimonio. Hande, al parecer, está eligiendo un camino diferente. Está priorizando la esencia sobre la forma, el sentimiento sobre el protocolo. Y eso, en un mundo donde a menudo nos perdemos.
Ese en las apariencias es algo digno de admiración. Otro aspecto que podría influir en su decisión es su exigente carrera. Como actriz de renombre, Ande viaja constantemente, trabaja en horarios extenuantes y está bajo el ojo público. Quizás en este momento de su vida, prioriza la flexibilidad y la posibilidad de enfocarse plenamente en su desarrollo profesional sin las cargas adicionales que un matrimonio podría implicar. No estoy diciendo que un matrimonio sea una carga, en absoluto, pero sí que exige un tipo de compromiso y organización diferente. Y para alguien con una agenda tan intensa, podría ser una elección estratégica priorizar la estabilidad de su relación y su carrera de esta manera. Por otro lado, el amor entre Ande y Demiran parece ser tan fuerte y sincero que no necesita la validación de un anillo. Se les ve apoyándose mutuamente en sus proyectos, disfrutando de momentos de intimidad y construyendo un futuro juntos a su propio ritmo. Esto demuestra que el amor verdadero no se mide por el estado civil, sino por la calidad de la conexión y el compromiso emocional. Es un amor que se vive en el presente, que se nutre cada día, y que no necesita de un evento específico para ser declarado al mundo. La declaración de Ande nos invita a reflexionar sobre nuestras propias percepciones del amor y del matrimonio. Nos anima a cuestionarnos si estamos casándonos por amor genuino o por cumplir con expectativas ajenas. Nos impulsa a valorar la autenticidad de las relaciones y a entender que cada pareja tiene su propio camino y sus propias reglas. La belleza de su decisión radica en su honestidad y en su valentía para ir en contra de lo establecido. Imaginen por un momento un mundo donde el matrimonio no sea el único indicador de una relación seria y comprometida. Un mundo donde se celebre la diversidad de formas de amar y de comprometerse. Ande Ercel, con su postura, está contribuyendo a esa visión. Está diciendo que el amor puede ser igualmente profundo, significativo y duradero sin la necesidad de un certificado. Y lo más importante, esta decisión no implica que Ande no ame a Demiran o que no quiera un futuro con él. Al contrario, parece que su amor es tan sólido que no teme a la ausencia de un papel formal. Es una muestra de confianza mutua y de una conexión tan profunda que no necesita de un contrato legal para reafirmarse. Su relación se basa en la confianza, el respeto y el amor incondicional, pilares que, en mi opinión, son mucho más importantes que cualquier formalidad. Así que, para resumir, la razón por la que Ande Ercel revela que no se casa, y que les ha sorprendido, es porque ella no considera que el matrimonio sea el único o el mejor indicador de una relación sólida y comprometida. Ella valora la conexión, el respeto mutuo, la complicidad y la construcción diaria de una vida compartida, y siente que ya está viviendo la esencia del matrimonio en su relación con Demiran, más allá de los formalismos. Su decisión se basa en su propia visión del amor, en su deseo de vivir la relación a su manera, sin presiones externas, y en priorizar la autenticidad y la profundidad de sus sentimientos. Es un enfoque moderno y valiente que nos invita a repensar nuestras propias concepciones sobre el amor y el compromiso. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Espero de verdad que hayan encontrado esta revelación tan intrigante e informativa como yo. Ande Ercel nos da una lección de vida sobre el amor y el compromiso, ¿no creen? Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Están de acuerdo con la perspectiva de Ande? ¿Creen que el matrimonio es esencial o que el amor verdadero puede existir sin él? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso. Si disfrutaron del contenido, si les pareció interesante y les hizo pensar, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos, familiares, con quien crean que le pueda interesar. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.